Bien, señores, seguimos aquí en Síntesis Terrero, porque en el día de hoy nos hemos planificado para sustituir a Michelle, que está fuera del país, cumpliendo compromiso de su hijo, que está graduando de la universidad en San Francisco, California. Y entonces optamos porque los tres terreros estemos aquí hoy en el aire. Enfócalo a los tres ahí. Porque tú tienes que ver, ahí están. Está Tommy, ¿Viste? Dari y Andrés. Así que La rebelión de los terreros. La rebelión en la granja. Señores, bueno, como les habíamos comentado, hoy queremos tener un plato fuerte para ustedes, pero un plato fuerte para su salud, para su existencia, para su cuidado y para su desarrollo. Hemos invitado por segunda vez en este programa de Síntesis al chef Orlando Félix. Orlando Félix es una persona muy conocida por todos en el país y fuera del país por varias actividades en su vida diaria, pero fundamentalmente comenzando por el deporte, ya que Orlando fue jugador de baloncesto, entrenador de baloncesto, de todas las figuras que tuvimos nosotros aquí y que son miembros del Salón de la Fama, y aquellos que no, que pasaron por la mano de Orlando en su capacidad como entrenador deportivo. Todavía él sigue en eso, aunque no esté en las canchas. Pero además, posteriormente, Orlando se fue a los Estados Unidos. Antes comenzó aquí con el trabajo de la parte culinaria, pero se fue a Estados Unidos a estudiar estos temas de salud que tienen que ver con la alimentación. Se graduó en la Universidad de Nueva York, y eso es bueno para decirlo, para que la gente que está mirando sepa quién es Orlando, el chef Orlando, qué hace él, qué ha hecho en su vida y por qué él nos ayuda a nosotros en la salud. Buenos días, Orlando, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí fuera del aire, gozando con las cosas de ustedes, y agradecerles de nuevo pues esta invitación para buscar la forma de colaborar con las personas en esos temas que ustedes estaban tratando, que desde la óptica de lo que yo he estudiado, pues lo veo muy simple. Entonces, quiero hacer alguna corrección de que yo estudié en Tampa, fue donde me gradué en el Art Institute, ahí estuve 2 años, y trabajé como dando servicios. Fui miembro, ya no soy miembro de la Asociación de Chefs Privados y Personales, que es una institución que da servicio en Estados Unidos completo. Y el servicio que da es preparar la alimentación de las personas que soliciten el servicio en sus casas. O sea, una persona le pide a uno que uno le prepare sus alimentos en base a lo que ellos digan, y uno lo cocina, lo empaca al vacío en la máquina que uno pues tiene, y entonces le hace generalmente la alimentación de una semana en base a programas de personas muy específicas que quieren perder peso, aumentar peso, con cáncer, diabetes, o sea, dependiendo de cada caso. Y además soy miembro, ahora sí, eso sí, sigo siendo miembro de la Federación de Chefs de los Estados Unidos, que lo que hace es pues certificar de que uno pues es realmente un chef que estudió y que da esos servicios. Y luego de eso pues estuve dando el servicio, trabajando conjuntamente con médicos, muy específicos con médicos en programas de perder peso, que implica personalizar la alimentación. Y por eso cuando me invitaste, el tema que yo entiendo que es el más importante es personalizar la alimentación. O sea, la berenjena no tiene problema. Problema tiene el que tiene artritis, que le puede afectar por el contenido de sustancias que son beneficiosas, pero no son beneficiosas para una persona, por ejemplo, con artritis o con problemas de los riñones. Entonces, sucede que nosotros no sabemos lo que nos conviene en el estado que encontramos. Orlando, nosotros que somos del área administrativa y financiera, hemos recurrentemente hablado en el programa
de que nosotros estamos siempre enfocados en trabajar en planes de contingencias, en planes estratégicos en empresas, presupuestos y planes específicos sobre cualquier cosa. Pero en la vida diaria y en la vida empresarial cometemos el error de nunca poner dentro de esos planes estratégicos o a largo plazo una contingencia que es real, que es que tú puedes morir, que el empresario, el ejecutivo principal, el Chief Executive Officer o el financiero o lo que sea, se puede morir en un momento determinado y que puede poner en riesgo la continuidad del negocio. O sea, nosotros hablamos de negocio en marcha, posibilidades, problemas de negocio en marcha. Como eso no se pone, la gente no se atiende y la gente entonces entiende que lo otro es que si me da un dolor fuerte, yo tengo que ir a un facultativo o llamar a alguien urgente. Pero las contingencias son para prever cosas. Entonces pregunto a Orlando, ¿qué sencillo es lo que uno tiene que hacer, sin entrar en explicación implícita, para uno tener una calidad adecuada y garantizar que tu familia, tu empresa y lo que te circunda pueda continuar en marcha? Sí, fíjate, lo que es real es, por ejemplo, yo llevo una vida muy balanceada, pero eso no me exime de que a mí me pueda dar un infarto igual que a todo el mundo, pero las probabilidades son menores. Entonces, si yo en una de las ocasiones que yo traté de quedarme, o sea, yo viví fuera 28 años, entonces en el 2000 yo vine y traté de hacer lo que estoy haciendo ahora. Ya tengo 8 años y ya me quedé. Entonces, en ese tiempo yo le daba servicio muy específicamente a ejecutivos a través de un gran amigo que ustedes conocen, que es Pedro Díaz Ballester, a través del mundo de los negocios. Claro. Y entonces, pues, yo iba a su programa y le daba el servicio a algunos ejecutivos y le planteaba exactamente lo que tú dices. Y por ahí comienza. Si tú eres un ejecutivo y tú eres muy ocupado y no te ocupas de tu salud, va a venir otro cuando te mueras y va a hacer el trabajo tuyo. Entonces, ahí empezó una mala fama que no es mala fama, sino realidad, de que cuando usted es un ejecutivo, la primera reunión que usted tiene con su salud, entonces usted dice, entre 1 y 2 no me ponga ninguna reunión, porque entre 1 y 2 es que yo voy a comer. Exacto. Entonces, eso es lo que hace que tú estás en la agenda de tú estar presente con menos probabilidad de que te mueras. Entonces, generalmente es que yo estoy muy ocupado, que yo tengo muchas reuniones, entonces sucede que te mueres por las muchas reuniones, entonces viene otro que no sabe, aprende y resuelve tu problema. Orlando, uno siempre escucha eso del tema de la hora de la alimentación, de que hay horas específicas para cada alimento. En verdad es relevante el tema de la hora para uno poder adelgazar, llevar un régimen. Es relevante que uno coma a determinada hora. ¿Hay una hora específica para cada alimento? ¿Eso es cierto? ¿O no es leyenda urbana? ¿Eso es científico? Sí. Fíjate, vuelvo a reiterar que yo soy chef, yo no soy médico. Okay. Dentro de todo esto voy a ir aclarando, pero las cosas que yo voy a decir están documentadas, no son inventos míos. Entonces, dentro de las cosas que benefician a tú tener un horario, son muchas, pero vamos a empezar con el almuerzo al mediodía, la comida más fuerte al mediodía. Eso no fue que se lo inventó alguien y que fue lo más cómodo, es que el metabolismo del organismo está en su mayor expresión entre 12 del día y 2 de la tarde. Entonces es lo ideal para que uno haga la ingesta de la comida más fuerte. ¿De 1 a 2? Entre 1 y 2 es donde el metabolismo está en su mayor expresión. Entonces, a medida que se distancia del 12 del día, llega hasta las 8 de la noche, entonces por eso se habla de que se cene antes de las 8 de la noche, pero eso lo dicen los nutricionistas, sí. No lo dicen los vegetarianos. No estamos hablando de carne ni de vegetales, estamos hablando de comer. Porque esto no se trata de eso. Entonces, por eso es que es los horarios. Además de eso, ¿qué significa eso? Fíjate que cuando tú te vas de viaje, se altera todo, porque cambiaste
tu agua, entorno, tu comida, sí. todo. Cambia los Entonces, horarios algunas veces. entonces, igualmente, si tú almuerzas entre 2 y 2, tú vas a ir al baño a una hora X, que es antes de acostarte, antes de bañarte, cuando te levantas, porque tú tienes una ingesta y entonces hay un ciclo donde el cuerpo maneja lo que tú ingieres. Pero entonces eso de que hay gente que dice, bueno, yo no me desayuno, yo no ceno. Es decir, ¿es necesario las 3 comidas o eso pudiera formar parte, por ejemplo, porque la alimentación pudiera ser en función de lo que tu cuerpo exige? Por Claro. ejemplo, tu organismo te exige que no te interesa desayunar Claro. y tú esperas la 1 para almorzar y luego tú almuerzas y ya la cena no No tengo hambre, no ceno. tengo hambre. Es Sí. decir, ¿es necesario tener el régimen de las 3 comidas o eso también forma parte de...? Diste en la clave. Nosotros le decimos al cuerpo, es que yo no quiero desayunar, es que a mí no me interesa cenar. Entonces tú hablas en términos de lo que tú quieres o que tú te conviene y el cuerpo dice, no es así. Entonces hay autores diferentes. La línea de autores que yo sigo es que el desayuno siempre, absolutamente siempre, es frutas. De que los nutricionistas dicen, no voy a hacer exagerando, sino que cada vez que hable es un asunto que está documentado. Entonces, las frutas se ingieren con el estómago vacío, si no fermenta todo lo que tú comes. Entonces, vamos a poner ejemplo. Tú te desayunas con un sándwich y después te comes un guineo, ya dañaste la comida. Porque la fruta lo que hace es fermentar, porque la fruta tiene su enzima específica. O sea, tú te comes una fruta y ella no necesita nada para digerirse. Sin embargo, el arroz y todo ese tipo de cosas necesitan... Comer con aguacate entonces es un problema. Entonces vamos Y por comer con parte. guineo. Vamos, por suerte que hay muchos días y vamos a tener mucho tiempo. El aguacate. Entonces, hay una serie de cosas de la gente que es fruta y que es vegetales. Y entonces, esos son discusiones de científicos donde no importa, la berenjena es una fruta, el aguacate es una fruta, etcétera, pero es por una división botánica. Entonces, en términos nutricionales, son cosas tienen diferentes. componentes diferentes. Ya Entonces, es entendí. diferente. Entonces, tú la clasificas en un término de botánica. Es lo mismo que el plátano, claro, que el plátano es una fruta, pero entra también en otra clasificación. Porque cuando tú haces una evaluación de cuáles son los beneficios de los vegetales, entra la berenjena como vegetal. Entonces, tiene un beneficio de vegetal, sin embargo, botánicamente, por lo que es su desarrollo, entonces es una fruta. Entonces, en ese término, ahí es que hay todas las contradicciones del mundo y los actores. Entonces, uno tiene que seguir uno de esos. Y yo sigo uno de esos. Entonces, las frutas siempre, y absolutamente siempre, son hasta el mediodía. Y tocando el tema de salud, Orlando, hay diferentes opiniones también. ¿Cuál es tu opinión sobre la comida dominicana? ¿Es saludable? ¿Y qué puede hacer uno para volverla saludable, Bueno. si no lo es? Tú has dado el punto de que la alimentación es tan simple y tan compleja al mismo tiempo. Por ejemplo, anoche yo estaba viendo un programa, yo veo muchos programas de comida, es obvio, de salud, de comida, y estaba viendo que en Japón el desayuno es arroz, salmón, huevo y después agua, algas marinas. Entonces, lo que sucede es que tú tienes una cultura y tú tienes una reacción del cuerpo que depende de cada situación. Por ejemplo, en México, comer mucho picante es simple, porque probablemente sea por la altitud. Sí, yo tengo el caso de un médico iraní que fue a comer al restaurante y me dijo que él volvió a su casa y cuando llegó a su casa le daba mucha vergüenza porque ya él no tenía capacidad de comer la cantidad de picante que él comía cuando vivía allá. Entonces, se trata de que los italianos comen mucho pan y no tienen barriga. Sí, eso es Entonces, correcto. pero ¿qué sucede? Los chinos comen mucho arroz y no tienen barriga. Entonces, hay unos componentes. Por ejemplo, entonces yo como mucho aceite, que es uno de los temas que yo quiero tratar. Las grasas. Entonces, cuando tú tienes las grasas, ustedes no han hecho la prueba. Si tú te tomas 2 cucharadas de aceite de coco todas las noches, entonces tú vas a ver qué sucede.
en términos de que nunca vas a sufrir de constipación. O sea, Yo lo hago estreñimiento. eso. Yo consumo aceite de coco diario. Entonces, por ejemplo, los chinos comen arroz blanco, pero comen una tonelada de vegetales. Entonces, ahí es que viene, tú ves regiones, que eso se ha comprobado, hay regiones donde las personas tienen la nariz más grande, o la boca más grande, o el pelo más tal cosa, y es por la concentración de nutrientes. Y eso se ha comprobado, que tú se te desarrolla, porque entonces, al desarrollarse por tu estilo de vida, que tú comes más habichuelas, o más arroz, o más vegetales, o más picante, eso tiene una concentración nutricional que trae un efecto en el cuerpo. Y entonces, ¿cómo se mejora en general lo que es la alimentación? En unos parámetros que hay de lo que es la división del porcentaje de los 3 nutrientes principales, que es la proteína, el carbohidrato y las grasas. Entonces eso es universal. ¿Por qué? Porque tú no puedes comer 50% de grasa, porque no es posible. Pero hay dietas... hay dietas. Orlando, que hablan, y hay pruebas también que hablan, cada uno tiene su escuela, como tú dices. Sí. Está la dieta keto, está la dieta Atkins, está la dieta que te habla que hay que consumir mucha proteína, está la dieta que te dice que las grasas saludables son buenas, y hay dietas, como tú dices, mediterráneas, que los carbohidratos son buenos. Entonces, ¿a quién le creo? No, pero déjame decirte, hay dietas porque son para un momento, pero nadie se mantiene a través del tiempo comiendo 55% de grasa del porciento de lo que come. Tú haces eso para perder peso, y cuando llega al peso tuyo, entonces cambia la alimentación. Abandona, sí. Porque de eso es que se trata. Entonces, ¿suena contradictorio? No. Consumir grasa para perder peso. No, bueno. Lo que pasa es que yo no quiero estar en temas médicos, pero fuera del aire te puedo conversar un poco, porque eso puede traer que yo traiga un comentario que alguien esté en contra, y yo no soy médico. Pero sí está que tú usas la grasa, y entonces es un asunto que cuando tú lo oyes es simple. Pero las dietas que se asumen son para sacarte de una condición X. Pero cuando tú haces tu vida normal, nadie come en el universo, probablemente no haya o probablemente haya, de una persona que, vamos a decir, va a alimentarse y consuma del total de su comida, desayuno, comida y cena, el 50% de grasa. Puede hacerlo porque está en sobrepeso, pero cuando llega a su peso, entonces comienza, porque es un asunto, vamos a decir, hasta lógico. El 50% de lo que uno ingiere es porque el cuerpo lo puede manejar, pero el cuerpo no puede manejar 55%. Por ejemplo, vamos a decir, tú te tomas 1 litro de aceite todos los días. Grasa saludable, estamos hablando. Sí, Consumo claro, de grasa saludable, claro. que la gente no confunda. Vamos a asumirlo así, sí. de que lo que tú vayas a comer sea 1 litro de grasa saludable. Tome un técnico. Leo mucho. Pero vamos a asumir que de lo que tú comes el día, tú vas a dividir 1 litro de grasa saludable y te vas a comer una berenjena y un pedacito de carne. Y lo vas a mantener por siempre. Igual vamos a poner que tú te vas a comer 7 libras de carne, un pan y 2 cucharadas de aceite. Eso no es posible. Entonces, eso es posible cuando tú estás en una condición, por eso hablamos de personalizar, por eso hay una respuesta en la condición, entonces se personaliza y se sale de lo que es lo ideal. Entonces, lo ideal es 50-55% de carbohidrato complejo. Carbohidrato complejo significa frutas, vegetales, cereales, arroz, batata. Exacto, porque son las frutas, vegetales, la batata. Pero ¿por qué? Porque son complejos. Complejo significa que el cuerpo lo puede asimilar y que te aporta nutrientes porque tienen fibra, porque tienen vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, de un 50 a un 55, no importa, no estamos hablando de perder peso ni nada. Estamos hablando de que tú comas, vamos a decir, batata, arroz. Alimentación saludable. Exacto. Entonces, 25 a 30 de proteína. Entonces, proteína es pescado, pollo, arroz, tofu, soya, etc. ¿Y por qué? Porque si tú ingieres 50% de tu alimentación de proteína, tus riñones no lo van a soportar. A medida que tú cumples, a partir de los 30 años, que a partir de ahí, cada vez que cumples años, hay que tener cuidado con la ingesta de proteína.
porque el cuerpo no tiene la capacidad de manejarlo. Ok. Orlando. Perdón, y finalmente Ok. un 5 a un 35% que depende de la condición, porque para eso es que se personaliza Ahí voy. en las circunstancias. Ahí voy. Cualquier persona que tiene una condición normal, no piensa que tiene ningún problema, y llega donde Orlando, a donde el chef Orlando, y entonces Orlando tiene un menú, un día en particular, pero también tiene una comida regular para el que no quiera ir al menú. Esa comida que está ahí no es personalizada, No. porque eso es para todo el mundo, para todo público. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego donde Orlando y Orlando lo que me dice es, tenemos que someterte a un proceso de desintoxicación, porque yo quiero saber qué tú tienes o quiero ver tus análisis y en base a eso, después que hagamos la desintoxicación, comenzamos tal cosa. Que sea, vamos a suponer, personalizado. ¿Qué es primero y qué debo hacer cuando llego donde Orlando? Y con el menú en particular personalizado. Sí, fíjate. La recomendación, siempre las personas que asisten y que van buscando mi asistencia, yo les recomiendo hacer una desintoxicación. No tiene que ser con la desintoxicación que yo, mi desintoxicación, para decirle así. Aunque la desintoxicación que yo propongo es 100% segura porque esa es con un balance nutricional. Por ejemplo, la recomendación de los nutricionistas es que uno debe ingerir 36 gramos de nutrientes al día. Eso significa que entre lo que tú desayunas, almuerzas y cenas, debe haber 35 gramos de nutrientes. Okay. Entonces hay un suplemento que está dentro de la desintoxicación que tiene, se toma 2 veces al día y tiene 20 gramos de nutrientes. Entonces, ya iniciando, tú tienes 40 gramos de nutrientes asegurados, más lo que vas a comer y el balance que se hace en base a que la persona es diabético, es hipertenso, tiene alergia, etc. Entonces, ¿por qué se inicia con la desintoxicación? Porque tú llevas, tú vas tu cuerpo va a responder mejor cuando tú te desintoxicas. Cuando los programas de desintoxicación todos, si se hacen nutricionalmente, te bajan el colesterol malo, te suben el colesterol bueno, te reducen los triglicéridos, te estabilizan los niveles de azúcar y te alcalinizan el cuerpo. ¿Por qué? Porque es a base de nutrientes y hay una reacción del cuerpo por su aporte nutricional a que elimine todo ese tipo de cosas, te limpia el hígado. Eso haciéndolo bien, o sea, en la fecha específica haciéndolo bien. Porque es personalizado la desintoxicación. Si la persona es diabética, tú no le puedes poner mango. Exacto, ahí voy. Cuando el chef Orlando hace la previa, que la historia clínica diríamos, entonces base a eso dice, la vamos a hacer de esta forma. Exacto. ¿Verdad? Entonces, después que termina la desintoxicación, vamos a decir que una persona pasa muy frecuente. El programa de desintoxicación que yo tengo tiene una efectividad en la migraña, en el vértigo y en las alergias. Entonces, tú llegas con vértigo y entonces, fíjate la diferencia en que yo le dijera, bueno, comienza a comer esto, aquello, en contraposición a que yo te digo, vamos a hacer la desintoxicación y cuando termina no tiene el vértigo. Entonces comenzamos para que no tenga vértigo otra vez. Por ejemplo, o la migraña. La migraña en un 99% desaparece con la desintoxicación. Entonces, por eso es que la recomendación es primero hacer la desintoxicación. Además, aclarando, la desintoxicación no es como las casas. Ustedes saben lo que pasa con las casas, que se pintan en diciembre todo el mundo, o es como la casa, pero la gente no se pinta cada año. Okay. Todo el mundo en diciembre pinta las casas. Sí. Todo el mundo, cada 5.000 kilómetros lleva el carro a cambiar los filtros, la cosa y todo. Y nosotros no pasamos 50, 40. Entonces, no vamos. Yo tengo tal cosa. Es el fruto de muchas cosas. Yo nunca, o sea, yo me jacto. Yo nunca he ido a hacerme el examen de la próstata. A mí no, a mí no. Yo no tengo eso nada. Es a mí no, yo estoy muy bien, además, para que un médico venga y me... Entonces entra la parte médica. Fíjense la parte médica. Yo trabajo con médicos. O sea, lo que yo hago es con médicos. ¿Por qué? Porque el médico tiene una información y el médico es que maneja los medicamentos. Yo no pongo ningún medicamento. Entonces, si tú llegas, yo tengo 2 personas que van a empezar el lunes. Y esas 2 personas, una se está tratando con unos problemas
de la tiroides, otros tienen un problema con el colesterol y hipertensa. Entonces, tiene que continuar con sus medicamentos, porque el asunto no es de medicamento. No es desplazar medicamento. El medicamento lo hace el médico. Entonces, yo quiero aprovechar esa parte, porque mucha gente, y tal vez la mayoría, van al médico y no le dicen al médico todo. Y si tú no le dices al médico todo, el médico te hace una prescripción que probablemente no va a tener el efecto. Es lo que tú me estás diciendo. Sí. No tiene el efecto porque tú le encontres que te da mareo siempre. Y probablemente ese es el punto que le va a decir al médico exactamente cuál es la condición de salud que la persona tiene. Entonces la gente va y tiene miedo de decirle yo tengo cáncer, yo tengo no tengo erección, tal cosa. Y una simple cosa. O problemas para orinar. Te voy a poner un ejemplo de un video que yo le envío. La persona con mucha materia fecal en el tracto gastrointestinal tienen la posibilidad de infertilidad, por un lado, o de impotencia o disminución eréctil. Okay. Y solamente con eso hay personas con ese detalle hay personas que han hecho la desintoxicación y son nuevos, porque hace una presión en los intestinos, en el área genital. O sea que la evacuación es importante. Ese dato, la acumulación pregunto, sería, la evacuación es primero necesaria, además no es un tema de que no me gusta ir al baño. Hay gente que dice eso, no me gusta ir al baño, no me siento en el inodoro. Y yo leo tantos periódicos en el inodoro. Pero hay que ir. Fíjate, la salud va así con la evacuación. Si tú comes lo más nutritivo del mundo y toda la cosa y no botas lo que es desecho de eso, no hay salud. ¿Qué significa eso? La gente dice hay que ir 2 veces al baño, hay que beber 8 vasos de agua. Todo eso es personalizado. Uno debe ir al baño tantas veces como fuerte tú comas. Ok. Fíjate, qué interesante. Como Así dicen los fuertes. orientales. Como todo lo que yo le digo es un asunto prácticamente no de nutricionista, de sentido común. Sí. Si tú te desayunas con una lechosa entera, ¿cuál es el desecho total de eso para tú excretarlo? Ninguno. No sé eso. Entonces, si tú haces un almuerzo fuerte... Te metí un mangú por la mañana. Entonces, claro, entonces si tú te comes un mangú, comes arroz y por la noche te comes un hamburger, tienes que ir 3 para el baño 3 veces. Duro, ahora, sí. si tú te desayunas con fruta, haces un almuerzo fuerte y en la cena te comes 2 huevos sancochados con 2 lonjas de tomate. O una crema de entonces tú vas una vez al baño. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que tú vas a producir de desecho. Sí. Orlando, ¿y cuál sería por ejemplo, si habláramos de presentarle un menú más o menos saludable al público? De la mañana, el desayuno, la comida, la cena. ¿Cuál tú crees que sería un menú saludable que tú le recomiendas a la gente? Mire, comenta. Sí, el menú es universal o un menú de allá del restaurante. Por ejemplo, mira Orlando ahí. Menú ejecutivo. El Che Orlando nos manda diariamente el menú de lo que hay, el menú VIP. Para que le responda esa pregunta. Mire el menú ahí. Ese fue un día X. Sí. Dice el lunes 20. Ahí había ensalada gourmet. En la mañana, Ajá. Al mediodía. Eso era al mediodía. No, pero yo quiero... En la mañana siempre, en la mañana universal debe ser fruta. Fruta, cualquier fruta. Sí, pero estamos hablando universal. No me ponga un atleta, ni me ponga una gente que esté flaco, ni me ponga una gente que tiene nada. Estamos hablando de una persona, vamos a decir lo que yo hago. Sí. Desayuno, fruta. Entonces vamos a poner ese menú para fruta en la mañana. Fruta en la mañana. Una piña en la mañana. Ok, vamos ahora. Entonces vamos con el almuerzo. Lo primero que se debe ingerir en la línea de los autores que yo sigo es que primero la ensalada. La ensalada solamente existe cruda. Una ensalada rusa eso fue un ruso, un tal que se inventó y la papa y es deliciosa. Eso no es ensalada. Eso no es ensalada. Eso son, ¿cómo se llama? Papas sancochadas con tallota y le pusieron muchísimas cosas. La ensalada nutricionalmente es lechuga, tomate, pepino, zanahoria, rábano. Y entonces repollo. Lo que hacen que ponen el repollo, que lo ponen, tampoco no puede someter a nada de eso. Vamos a explicar por qué. Okay. Vamos a explicar por qué. Porque los vegetales crudos
el cuerpo, la digestión comienza en la boca. Todo esto está documentado porque eso es lo que dicen los nutricionistas. La digestión comienza en la boca. Y entonces, cuando tú comes un vegetal crudo, lo que hace, cuando tú comes los vegetales, que se libera la tialina, que es una hormona, una enzima, que se libera para desdoblar los carbohidratos en almidones. Entonces, cuando tú comes, el cuerpo lo sabe, porque el cuerpo sabe. Cuando tú comes carne, no es lo mismo, el cuerpo no reacciona ahí a su mecanismo diferente cuando tú entras un pedazo de carne, cuando tú te comes un limón, tú saliva, o sea, eso es lo que sucede. Entonces, cuando tú ingieres los vegetales, lechuga, tomate, pepino, repollo, rábano, etcétera, entonces solamente se puede aderezar con cualquier cosa que no sea cocida ni que tenga nada ácido. Porque si tú ingieres vinagre balsámico, un aderezo de uva, que tal igual cosa, lo que hace perfecto. ¿Por qué no vinagre? Es importante. porque lo que hace es interfiere en la liberación de la tialina. Entonces no hay tialina para que el cuerpo haga su trabajo. Entonces cuando tú le pones cualquier ácido, entonces se interfiere con la liberación de tialina. Aceite verde sí. Aceite verde. Hay autores que dicen que un poquito de limón, porque el limón lo que hace es ayudar a fijar lo que son la vitamina C de origen hemno, una serie de cosas ahí. El caso es que, del hierro que eso es para ayudar a que se fije el hierro de origen vegetal. Pero el caso es que cuando usted se ingiere la ensalada, se está aportando un grupo de nutrientes, de enzimas, que no se consigue con lo que es cocinado. Entonces, si usted le pone algo cocinado, se fermenta todo. Bien. Entonces, no se beneficia. Si usted está comiendo la ensalada y la lía con el arroz, eso se va a fermentar. Las cosas crudas no se ingieren simultáneamente con las cosas cocidas. Entonces, después seguimos con las opciones. Musaca griega, eso es vamos a decir, un pastelón de papa con berenjena. Entonces, las personas que llegan y quieren comer normal, pueden comer eso. Pero cuando hay una persona que está en un programa de perder peso, la mayoría que yo tengo allá, entonces yo le hago vegetales, por ejemplo, vegetales provencal, vegetales al vapor y una serie de cosas, porque de esa manera tienen una concentración de carbohidratos más reducido, no tienen la papa. Okay. Entonces, eso debe estar balanceado para formar una proteína completa. Okay. Entonces se pone una habichuela que... O sea, vamos a los granos. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que las habichuelas son una proteína incompleta y tiene algunos, recuérdense que las proteínas son completas e incompletas por la presencia de los aminoácidos, que son 8 o 9. Se llama esenciales porque el cuerpo no lo tiene. Entonces la habichuela le faltan 1 o 2 de esos aminoácidos, pero al combinarlo con la papa, la berenjena, entonces se forma una proteína completa. Y hablando de proteína, ahí escucho mucho de entrenadores personales en gimnasios que recomiendan consumir tantos gramos de proteína como kilogramos tenga el cuerpo. ¿Eso es correcto o eso es una escuela de pensamiento? No, lo que sucede es, como se dice, hay una especificación para aumentar masa muscular. Okay. Entonces, ellos tienen un programa que dice que si tú consigues por 100 libras, tú consigues ingieres 50 gramos de proteína, entonces eso te da un aumento de masa muscular, pero eso es directo para un atleta. Entonces eso no puede involucrarme a mí, porque yo no quiero ninguna de esas cosas. Entonces, por eso es que hay que diferenciar. Miren, si lo que existe en el mercado funcionara, no hubiera tanta obesidad. No hubiera tanta, ¿verdad? Entonces, yo te voy a decir, dime un sitio donde tú vas diariamente que tú pierdes 3 libras al mes. Exacto. Dime uno. Al mes. Al mes. Yo tengo una persona que tiene 1 año y estamos en agosto, 1 año y 8 meses y tiene 176 libras menos. Y me consta a mí.
Sí, No, y usted 1000 pesos, petit, esa persona tiene de menos de libra. Wow. 176 libras. Un muchacho joven, ¿eh? Sí. 24 años, no hace ejercicio, ahora está en un programa de hacer ejercicio. Ok. Porque eso es otra cosa. Cuando tú vas a vender un carro, tú dices, te voy a vender un carro que va y viene a Santiago 2 veces al día. ¿Eso le da más valor o menos valor? Entonces, mencióname 10 atletas de alto rendimiento que hayan llegado a los 80 años. Son pocos. Es un buen dato. Tú búscalo en la historia, tú puedes encontrar a Bill Russell, puedes encontrar tal cosa, pero después los atletas duran 67, 68 años. Estamos hablando de los reconocidos. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cuántos atletas se retiran porque la espalda, Sí. el músculo y tal cosa? ¿Qué significa eso? Sobreuso. Entonces, tú mientras más lo uses, más se daña. Sí, desgaste físico. Entonces, la persona no entiende que, por ejemplo, el gimnasio es una ayuda espectacular, pero ¿para qué? Si el gimnasio te ayuda a perder 3 libras mensual, tú vas en 10 meses y pierdes 30 libras y saliste del problema. Pero ahí es que está el asunto. Entonces, no es que el gimnasio no funciona, es que no se personaliza la actividad, lo que uno necesita y en base a lo que tú Pero haces. te hablan de un personal training, te venden eso. Dicen, ven, yo tengo... Por ejemplo, ahora él tiene un personal training, pero el personal training hicimos un acuerdo. Tú me lo vas a trabajar de aquí a aquí y no me le vas a recomendar ni siquiera la cantidad de agua que vaya a beber al día. Ya. Exacto. Soy yo el que le Yo- va a yo recomendar decido la eso. alimentación. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero un programa. Entonces, no podemos chocar. No hay 2 jefes en ningún sitio. Y si hay 2 jefes, es un tollo. Hasta en política, ¿verdad? Orlando, y esas personas que combinan la alimentación con medicación, es decir, que se toman algún medicamento, un suplemento, Esa es otra cosa. Entonces, ¿para qué el suplemento? O sea, ¿para qué yo necesito el suplemento del cerebro ahora mismo si mi cerebro está en su óptima acción, por decir algo? Entonces tú tienes que enfocarlo. Si tú tienes problemas de circulación, bueno, vamos a poner un suplemento antioxidante. Si tú tienes problemas de la memoria, entonces vamos a poner jengibre, vamos a poner ginkgo biloba, vamos a poner B12. Entonces se personalizan. La gente come y comienzan a beber un producto que ponen ahí. Y a mí me fue bien, pero a ti te fue bien, pero a mí no me va a ir bien. Exacto. No todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual. Entonces, si uno no sabe, tú estás hablando del caso de Monchi, yo no sé nada. Lo que yo te puedo decir es que la persona, si nosotros no sabemos que hay que tener cuidado cuando tú tienes un dolor del lado izquierdo, que tal y cual cosa, si tú no lo sabes y tú estás en este mundo para cuidarte y tú no te cuidas, puede pasar muchas cosas. Yo no sé cuál es el caso, pero yo estoy poniéndolo como ejemplo. Sí. Entonces, tú comienzas y tú no vas al baño, van 3 días y tú no sabes. Oye, yo escribí un artículo hace mucho tiempo en Nueva York buscando informaciones y en el artículo, todo lo que yo busqué, yo dije que más del 60% de la población sufre de estreñimiento. Y eso significa que las personas van a terminar en problemas de salud. Uno por un lado y otro por otro. ¿Por qué? Porque hay personas que se criaron yendo al baño cada 2 días. Entonces para ellos se criaron Y y, es normal, siguieron y la es normal, vida y es normal. es normal. Entonces la gente no entiende que el baño, la eliminación De desecho. debe ser tantas veces como Como tú fuerte comes. tú comas. Entonces, ¿cómo tú vas a pasar? A mí me pasa un día y ya yo estoy asustado porque ¿qué pasó? Entonces, fue que ayer tuve mucha actividad y nomás me comí la ensalada y un pedacito de tal cosa. Entonces, para terminar el menú, El menú. entonces... Y pueden poner el de hoy, si quieren, pueden poner el de hoy. Sí, entonces ahí... El basmati. El basmati, bueno, este es diferente. Bueno, el mausa, entonces el basmati, por ejemplo, yo tengo personas muy delgadas, entonces le pone el basmati. ¿Qué es arroz? Arroz. Arroz más el pastelón de berenjena. Entonces, es que la comida no solamente tiene que ser deliciosa, porque no es suficiente. La comida tiene que oler bien, verse bien, Saber que sepa bien. bien y que alimente. Y debe ser personalizada. Así pasa con el agua. El agua, nosotros no entendemos que el cuerpo es 70% agua. Entonces, si la piscina
es 70%. Si la piscina es 70% agua, vamos a decir la piscina es 100% agua, ¿cómo tú la vas a tener por la mitad? Entonces el cuerpo necesita 70%, la constitución del cuerpo es 70%. Entonces la piscina tiene que tenerla llena de agua. Entonces cuando tú vas a bañarte en la piscina, tú no la pones por la mitad. La pones arriba. La pones arriba. Entonces, si el cuerpo no está hidratado, entonces el cuerpo no funciona igual, porque el cuerpo tiene que tener una temperatura de 37 grados, tiene que tener un 70% de agua, tiene que tener un porcentaje de grasa mínimo de 20, de índice de masa muscular de 20, etc. Entonces cuando eso no existe, entonces hay enfermedad y hay desequilibrio. Entonces no hay perfección, pero sí hay óptimo. Bien. O lo ideal, o dentro de lo posible. Orlando, pero miren qué pasa, por ejemplo, yo, Andrés Terrero, que estaba en sobrepeso, tenía 227 libras, y me daba brega bajar una libra, y entonces hay mucha gente obesa que está tratando de comer y hacen muchísimas cosas que le dicen, y se beben cualquier cosa para rebajar, pero no hacen. Ahora, yo, en la desintoxicación que hice, en 10 días bajé 13 libras. 13 libras en 10 días yo bajé en la desintoxicación que hice con Orlando. Y después de ahí ya he bajado 29 libras por todo. Y me quedé en mi peso, que yo quería, que eran 198, 200 libras. Estoy ahí, gracias a Dios, tengo más de un año. ¿Cómo es posible que uno puede bajar 13 libras o más en 10 días? ¿Es un problema de agua o de qué? No, qué buen punto. El récord es 27 libras en 10 días. Hay una persona que peleó 27 libras, pero pesaba 380 libras. Okay. Bueno, okay. Entonces, las libras que se pierden en la desintoxicación son libras de desecho. Entonces, si tú tienes una persona que pesa 380 y tú le pones una alimentación calórica de 1000 calorías, tiene que, para funcionar ese cuerpazo, tiene que buscar toda caloría donde la encuentre. Entonces, esa es la razón de la respuesta. Entonces, no se puede perder masa muscular, lo que se pierde, porque tú no puedes en 10 días perder masa muscular de 27 ni de 10 libras, sino de grasa que se convierte en calorías, de agua retenida, que generalmente hay muchas personas que la pierden por el agua, y de desecho. Entonces, no hay, por ejemplo, en el caso de la desintoxicación que yo propongo, no hay ningún suplemento que sea para estar yendo al baño muy seguido, porque es sencillamente un asunto nutricional. Entonces, cuando termina la desintoxicación, ya terminamos, perdiste 13, entonces te faltan 17 libras, entonces vamos a aprender a comer, que fue lo que, recuérdate que hicimos primero, una semana. Siempre tiene que haber un monitoreo, te pesa todos los domingos y empezaste con 210, por decir algo. Entonces la semana que viene está en 208. Sí. Y sigue, porque lo ideal es perder 2 libras a la semana. Okay. Entonces cuando tú llegas a tu peso, entonces comenzamos a poner, por ejemplo, el arroz, los guineitos, la yuca, y la ponemos por partes. Recuérdate que entonces dijimos 2 veces a la semana tú vas a comer guineo, pan, pasta o víveres. Claro. Entonces vimos que aún comiendo 2 veces a la semana no aumentaba de peso. Yeah. Y después con 3 no aumentaba de peso y con 4 aumentó 1 libra. Entonces, Andrés Terrero come arroz, pan, pasta o víveres 3 veces a la semana y mantiene su peso en un rango de 2 libras. Bien, vamos a ponerle a Orlando el menú de hoy para terminar el programa. Mira, ahí tenemos el menú. Hoy estamos... Bien. No, el de hoy, dile hoy 24. Hoy estamos 24. Hoy estamos a viernes 24. Súper interesante el tema de la personalización, porque si se hacen otros aspectos de la vida, de la ropa, de los carros, ¿por qué no hacerlo con la alimentación? Si al final del día tú comenzaste con algo importante que me parece que diste en el clavo, es si no cuidamos la salud, no cuidamos la vida, digamos, la alimentación, no estamos cuidando el resto de nuestra vida. Nuestra vida, así es, y por eso tú tienes que empecé con lo del agua. El parámetro que yo me aferré a él es que la cantidad de agua es el peso que tú debieras tener. Vamos a decir que yo debo pesar 160 libras. Tú lo divides entre 16 y ese número es la cantidad de vasos de agua al día. Correcto. Entonces, dependiendo de lo que tú peses, es la cantidad. Entonces, si tú haces ejercicio,
entonces le agrega 1 o 2 vasos. Si tú no haces ningún ejercicio, entonces tú no haces. ¿Por qué? Porque si se trabaja en aire acondicionado, no hay esa necesidad, tú no consumes todo el agua, pero si tú estás en la calle, bajo el sol, entonces tú vas a consumir agua. Y entonces la manera de hidratarse básica, que el cuerpo se hidrata, es con el agua que el cuerpo identifica. La fuente de hidratarse finalmente son las frutas y los vegetales, que son 90% agua. Bien, para hoy el viernes el menú ejecutivo tiene, ahí está en pantalla, ensalada gourmet, espagueti con bechamel de coco, champiñón en salsa rabiata y tostones de pana. Muchísimas gracias al chef Orlando por estar con nosotros hoy ayudándonos con este tema de la alimentación personalizada. Ojalá que la gente tome los mensajes y se preocupe por su salud. No tenemos más tiempo, estamos ya contra el tiempo. Va a venir Hugo Veras, quiero ser tu representante, que está en salud. Hugo Veras se ve bien. A ver que ojalá que por lo menos pueda entender. Y Nereida y Tommy Terrero que va a seguir aquí. Así que pausamos y seguimos un momentito.